¿Y si te dijera que el diagnóstico más importante en la vida de una mujer no fue el que los médicos escribieron en el informe, sino el que ella escribió sobre sí misma después? En 2008, Mariana tenía 28 años, un empleo, un plan y una vida que tenía sentido. En una sola noche, todo eso desapareció. Esclerosis múltiple. 3 palabras que deberían haber cerrado la historia, y que, de una manera que nadie podría prever, fueron el comienzo de todo. Antes de continuar, cuéntame aquí en los comentarios, ¿alguna vez tuviste un momento en la vida en que sentiste que el suelo desapareció debajo de tus pies? Porque lo que Mariana hizo con ese momento te hará repensar todo lo que crees sobre limitación, propósito y éxito. Lo que vas a ver en este video no es una historia de superación en el sentido al que estás acostumbrado a escuchar. No hay milagro, no hay fórmula mágica, no hay ese giro perfecto que lo resuelve todo en un instante. Hay algo mucho más raro y mucho más valioso que eso, hay verdad. La verdad de una mujer que perdió el empleo por el diagnóstico, fue rechazada por el mercado, perdió el único ambiente donde se sentía segura, entró en crisis de fe y aún así encontró, en el lugar más improbable del mundo, la clave para construir una misión emprendedora que hoy impacta a miles de personas. Y el secreto que ella descubrió va en contra de todo lo que el mercado del éxito intenta venderte. Si tienes una enfermedad crónica, si alguna vez fuiste rechazado, si alguna vez sentiste que tu historia es demasiado grande para caber en los moldes que el mundo ofrece, este video fue hecho para ti. Y si nunca pasaste por nada de eso, míralo de todas formas. Porque lo que Mariana aprendió sobre dolor, propósito de vida y misión emprendedora es el tipo de conocimiento que cambia la forma en que ves no solo el emprendimiento, sino la vida misma. Dale like ahora, no porque te lo esté pidiendo, sino porque al final de este video vas a querer haberlo hecho antes. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque esta es el tipo de historia que vas a querer compartir antes incluso de terminar de verla. La historia comienza ahora. Era una noche común de 2008 en Sao Paulo, Brasil, pero para Mariana, de 28 años, el tiempo se detuvo de una manera que nunca podría haber imaginado. Salió del consultorio sosteniendo una hoja simple, el informe del diagnóstico de esclerosis múltiple, y sintió que el suelo desaparecía debajo de sus pies. No había nadie a su lado. Solo ella, ese papel, y el silencio pesado de quien acaba de escuchar una noticia que parte la vida en dos. Es el tipo de momento que la mayoría de las personas solo ve en películas, pero que para mucha gente es completamente, dolorosamente real. Y para Mariana, era demasiado real. Caminó sin rumbo durante algunos minutos, hasta encontrar un banco en una plaza y sentarse. Permaneció inmóvil durante horas, mirando ese papel como si fuera más grande que ella, y en ese instante, lo era. La palabra diagnóstico nunca pesa tanto como cuando viene escrita con tu nombre arriba, en una tipografía fría, clínica, sin ninguna piedad. Mariana sabía que la esclerosis múltiple no era una sentencia de muerte inmediata, pero parecía el fin de todo lo que había construido con tanto cuidado a lo largo de sus 28 años. Los planes, el empleo, la versión de ella misma que presentaba al mundo con orgullo. Todo eso parecía derrumbarse en ese banco, en esa noche. ¿Qué pasa por la cabeza de alguien en esa situación? Preguntas sin respuesta, escenarios que la mente crea en la oscuridad, y todos ellos aterradores. Mariana estuvo imaginando el fin de la vida que había planeado, como si cada sueño estuviera siendo borrado uno por uno, despacio y sin piedad. Quien nunca vivió un momento así puede intentar imaginarlo, pero la verdad es que el dolor de un diagnóstico devastador tiene un peso que solo quien lo vivió puede sentir de verdad. No es solo el miedo a la enfermedad, es el miedo a perder la identidad, a convertirse en la persona enferma a los ojos de todos. Es un duelo silencioso que comienza antes incluso de las lágrimas. La noche fue pasando, y Mariana seguía allí, inmóvil, con el informe en la mano y la cabeza llena de preguntas sin respuesta. El frío de Sao Paulo esa noche parecía combinar con lo que sentía por dentro, una frialdad que no era desánimo, era shock. Pero es curioso cómo funciona la mente humana en los momentos de colapso, no se apaga, procesa. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Mariana en esas horas de silencio en la plaza.
En algún punto de la madrugada, dejó de mirar hacia adelante con miedo y comenzó a mirar hacia adentro con una pregunta diferente: ¿y ahora, qué hago con esto? Fue ahí cuando ocurrió algo que ningún médico prescribe y ningún libro de superación logra capturar bien. No fue un milagro, no fue un giro mágico, fue una decisión. Pequeña, silenciosa, casi invisible para cualquier persona que pasara por esa plaza en ese momento. Mariana miró ese papel una vez más y pensó: la enfermedad puede haber entrado en mi vida, pero no va a escribir el final de ella. Esa frase no salió de ningún gurú, ningún podcast motivacional, ningún video de autoayuda. Salió de dentro de ella, de ese lugar donde la resiliencia todavía no tenía nombre, pero ya tenía forma. Fue la decisión más pequeña y más poderosa de su vida. Nadie sabía lo que vendría después. Ni ella misma. Pero esa decisión tomada en un banco de plaza, con el informe en la mano y la madrugada llegando, fue el primer paso de un viaje de transformación que te hará repensar todo lo que crees sobre limitación, propósito de vida y misión emprendedora. Porque lo que Mariana descubrió en los años siguientes no se enseña en ninguna universidad, no aparece en ningún currículum y no cabe en ningún diagnóstico. Es un conocimiento que nace solo en una escuela, la escuela del dolor. Y la siguiente lección fue aún más dura que esa noche. Cuando salió el sol al día siguiente, Mariana despertó con una esperanza frágil, esa sensación de que tal vez, con la luz del día, todo parecería menos pesado. Pero la vida no funciona así. Temprano por la mañana, al comunicarle el diagnóstico de esclerosis múltiple a su jefe, recibió una noticia que nadie debería recibir justo después de una noche como esa: estaba despedida. No usaron esa palabra, claro. Usaron términos como reestructuración, perfil diferente, momento de la empresa, pero Mariana entendió el motivo real sin necesitar traducción. La enfermedad que había recibido la víspera ya estaba cobrando el primer precio. Recordó entonces una frase que su abuela repetía en los momentos difíciles: lo que te rompe también te muestra de qué estás hecha. En ese momento, la frase sonó casi como una broma cruel, porque lo que sentía no era fuerza, era ruina. Aún así, se levantó, organizó su currículum y empezó a tocar puertas. Empresa tras empresa, entrevista tras entrevista, siempre las mismas excusas vagas: te llamamos, el perfil no encajó ahora, tenemos otros candidatos en análisis. Ella sabía lo que había detrás de cada una de esas frases. El mercado laboral, que ya es duro para todos, se había vuelto aún más cerrado para ella, y el motivo tenía nombre y apellido en el informe que llevaba en la cartera. Fue en ese periodo oscuro que la vida le regaló a Mariana algo que el dinero no compra: una vecina. Doña Teresa era costurera, tenía artritis severa en las manos, y aún así trabajaba todos los días en su pequeño taller improvisado dentro del apartamento. La primera tarde en que Mariana tocó su puerta sin saber bien qué decir, Doña Teresa no hizo preguntas. Solo abrió la puerta, fue a la cocina, y volvió con 2 tés. A veces, el acompañamiento más poderoso del mundo no viene de un psicólogo, no viene de un coach, no viene de un mentor famoso, viene de una vecina con manos doloridas que simplemente abre la puerta y pone a hervir el agua. Sentada en ese taller improvisado, observando a Doña Teresa coser con dedos que claramente dolían, Mariana tuvo uno de los insights más importantes de su vida. Se dio cuenta de que la vecina no estaba vendiendo fragilidad, estaba vendiendo resiliencia. Cada puntada dada con esas manos artríticas era una declaración silenciosa de que la limitación no define lo que una persona es capaz de entregar. Era una clase sin pizarrón, sin diapositivas, sin certificado, pero que entró profundo en Mariana de una manera que ninguna universidad jamás había logrado. Las personas con limitaciones, cuando aprenden a transformar el dolor en lenguaje, encuentran un mercado que el mundo entero todavía no sabe que necesita. El periodo de rechazos continuó. Más entrevistas, más puertas cerradas, más excusas disfrazadas. Pero algo había cambiado sutilmente dentro de Mariana: todavía sentía el dolor, todavía sentía el peso del diagnóstico y la exclusión, pero empezaba a verlo todo con otros ojos. No era resignación, era observación. Comenzó a anotar lo que sentía, lo que veía, lo que aprendía en esas tardes con Doña Teresa.
Un cuaderno simple, comprado en una papelería del barrio, se convirtió en el embrión de algo que ella todavía no sabía nombrar. La superación, descubría poco a poco, no es un destino, es un proceso que ocurre mientras todavía estás en medio del caos. Y fue exactamente en ese caos que Mariana comenzó a entender algo que la mayoría de las personas solo descubre cuando ya perdió demasiado tiempo tratando de encajar en un mundo que no fue hecho para ellas. Tal vez el problema nunca fue ella. Tal vez el problema era el molde. Las personas con enfermedades crónicas, con diagnósticos que asustan, con historias que el mercado tradicional no sabe cómo recibir, esas personas no necesitan aceptación, necesitan un camino diferente. Y ese camino, Mariana todavía no lo sabía, estaba a punto de comenzar a revelarse de una manera completamente inesperada. Por casi un año, Mariana hizo el mismo recorrido todos los días, salía de su apartamento, bajaba un tramo de escaleras y tocaba la puerta de Doña Teresa. No había horario fijo, no había agenda, no había programa. Había té, había silencio productivo, y había esa aguja entrando y saliendo de la tela con una precisión que desafiaba cualquier lógica. Después de todo, ¿cómo podían unas manos tan doloridas ser tan precisas? Con el tiempo, Mariana dejó de intentar entenderlo y comenzó simplemente a observar. Y fue en esa observación silenciosa que empezó a aprender las lecciones más valiosas de su vida, ninguna de ellas encontrada en un libro de emprendimiento o curso en línea. Lo que Mariana descubrió, poco a poco, es que cada prenda cosida por Doña Teresa llevaba una historia. No era solo tela e hilo, era memoria, era superación, era la prueba viva de que es posible crear algo hermoso incluso cuando las manos duelen, incluso cuando el cuerpo resiste, incluso cuando el día empieza difícil. Estaba el vestido que Doña Teresa cosió después de perder a su marido. Estaba la blusa que terminó el día en que la artritis estaba tan fuerte que necesitó pausar cada 10 minutos. Cada prenda era un capítulo de una historia de resiliencia que nunca había sido contada en voz alta, y Mariana estaba allí, con los ojos abiertos, absorbiendo todo eso como una esponja. Fue en ese periodo que el cuaderno de Mariana comenzó a llenarse de verdad. No eran solo anotaciones, eran fragmentos de sabiduría que iba recogiendo en esas tardes. Frases sobre dolor, sobre propósito, sobre lo que significa continuar cuando todo dentro de ti quiere parar. Escribía sin saber exactamente por qué, sin saber que esas páginas un día se convertirían en algo más grande. Era como si la mano supiera de un plan que la cabeza todavía no había descubierto. Cualquier persona que alguna vez tuvo un diario, un cuaderno de ideas, o incluso un blog de notas en el celular lleno de pensamientos aleatorios sabe exactamente cómo se siente eso. Escribes porque lo necesitas. No porque sepas a dónde va aquello. Con el tiempo, Mariana llegó a una conclusión interna que cambió completamente la forma en que veía su propio diagnóstico de esclerosis múltiple. Pensó, tengo ojos para ver lo que quien nunca sufrió no puede ver. Y esa frase, que podría sonar como consuelo barato, era en realidad una ventaja competitiva real. Quien pasa por una enfermedad crónica, por una pérdida devastadora, por un colapso que parecía sin salida, desarrolla una sensibilidad que no tiene precio. Ve el dolor del otro con una precisión quirúrgica. Entiende lo que las personas necesitan escuchar porque ya necesitó escucharlo también. Esa empatía, Mariana empezaba a percibir, no era una carga, era un don. Pero aprender con Doña Teresa no fue solo sobre resiliencia y superación en el sentido abstracto. Fue sobre método. Mariana observó que la vecina nunca desperdiciaba un pedazo de tela, reutilizaba todo, adaptaba todo, encontraba utilidad en cada sobra. Y eso comenzó a resonar en su propia manera de pensar sobre la vida, y si las partes de su historia que parecían sobras, el diagnóstico, los rechazos, los meses perdidos, fueran exactamente el material que necesitaba para construir algo nuevo. ¿Y si la materia prima de su propósito de vida ya estuviera allí, en sus manos, esperando solo ser cosida de una manera diferente? Fue en ese taller improvisado, entre tés que se enfriaban y telas coloridas esparcidas por el suelo, que Mariana comenzó a sentir algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: dirección. No era certeza, certeza no tenía ninguna. Era algo más sutil, más instintivo, como esa sensación de que estás en el camino correcto aunque todavía no veas el destino.
El cuaderno se iba llenando más, los pensamientos iban tomando forma, y doña Teresa seguía cosiendo, sin saber que, al mismo tiempo que creaba sus vestidos y blusas, también estaba ayudando a coser el futuro de Mariana. Pero como toda buena historia, cuando las cosas comienzan a tener sentido, la vida se encarga de poner a prueba si realmente crees en lo que estás aprendiendo. Nadie avisa cuando el suelo va a desaparecer por segunda vez. La primera caída, el diagnóstico, el despido, las puertas cerradas, Mariana ya la había atravesado con dificultad, pero la había atravesado. Había encontrado un ritmo, un refugio, un ancla llamada Doña Teresa. Pero la vida, que no pide permiso a nadie, tenía otra prueba guardada. En una mañana aparentemente común, Doña Teresa tuvo una crisis de salud grave, la artritis había avanzado de una manera que ya no era posible ignorar, y el taller tuvo que cerrar sus puertas. De un día para otro, Mariana perdió el único ambiente donde se sentía segura, entera y en paz consigo misma. La ausencia de Doña Teresa pesó de una manera que Mariana no esperaba. No era solo la nostalgia de la vecina, era la pérdida de toda una estructura que se había formado alrededor de esas tardes. Sin el taller, sin el té, sin esa aguja entrando y saliendo de la tela, Mariana se encontró frente a frente con ella misma otra vez, y esta vez sin red de seguridad. Fue entonces que decidió transformar todo lo que había aprendido en algo concreto. Creó un proyecto en solitario de apoyo a pacientes con enfermedades crónicas, un espacio donde esas personas pudieran encontrarse, compartir y fortalecerse. Era una idea hermosa. El problema es que una idea hermosa sin apoyo es solo una idea. Tocó puertas de ONGs, de institutos, de empresas del sector de salud y bienestar. Presentó el proyecto con el corazón en las manos, con datos, con historias reales, con su propia historia como prueba viva de que aquello funcionaría. Y escuchó, una vez tras otra, variaciones de la misma respuesta fría: no tenemos presupuesto ahora, no es el foco de nuestra actuación, vuelva en 6 meses. 6 meses. Como si quien vive con una enfermedad crónica pudiera simplemente apretar el botón de pausa y esperar que el mundo se organice. La falta de apoyo no duele solo en el bolsillo, duele en el alma, porque lleva un mensaje implícito: lo que tienes para decir no importa lo suficiente. Fue en ese punto que Mariana vivió lo que ella misma llamaría después su primera crisis de fe. No una crisis religiosa, una crisis de creencia en sí misma. Escribió en el cuaderno, con una letra diferente, más temblorosa de lo normal: tal vez el mundo tenga razón. Tal vez sea demasiado grande para la enfermedad y demasiado pequeña para el sueño. Quien alguna vez estuvo en ese lugar sabe exactamente lo que es eso: no es debilidad, es agotamiento. Es el momento en que la persona ha cargado tanto por tanto tiempo que los brazos simplemente no aguantan más. Y lo más cruel en ese tipo de crisis es que llega justo cuando estabas empezando a creer que las cosas podían cambiar. La esclerosis múltiple, que había quedado en segundo plano mientras Mariana estaba ocupada aprendiendo y planificando, aprovechó ese momento de baja para recordar que todavía estaba allí. Los síntomas volvieron con más fuerza: el cansancio, la dificultad de concentración, esa sensación de que el cuerpo y la mente están desconectados. Y ahora, sin el taller de Doña Teresa, sin el proyecto que había sido rechazado, sin empleo y sin perspectiva clara, Mariana se encontró en el punto más bajo de su camino. Era el tipo de oscuridad que hace que la persona cuestione no solo el futuro, sino el presente. No solo los planes, sino el propósito de vida mismo. Y aún así, y ese es el detalle que separa las historias que inspiran de las historias que solo conmueven, no cerró el cuaderno. Incluso con la letra temblorosa, incluso con la crisis de fe, incluso con el cuerpo pidiendo pausa, siguió escribiendo. No porque tuviera certeza de que iba a funcionar, sino porque escribir era lo único que todavía parecía suyo, completamente suyo, que ningún diagnóstico y ningún rechazo podían quitarle. Y es curioso cómo funciona el destino: fue exactamente por ese cuaderno, por esa terquedad silenciosa de seguir anotando, que el siguiente capítulo de la historia de Mariana estaba a punto de comenzar. Con la llegada de alguien que jamás esperaba encontrar. Existen encuentros que uno no agenda, no planea, y no logra explicar bien cómo ocurrieron, pero que lo cambian todo.
Fue en una charla sobre salud y calidad de vida, en un auditorio simple de una ONG en el centro de Sao Paulo, que Mariana conoció al Dr. Enrique. Era neurólogo voluntario, tenía una carrera envidiable en el papel y aún así estaba allí, en un evento pequeño, hablando a una audiencia de pocas decenas de personas con una humildad que desentonaba completamente con el ego que suele acompañar títulos como el suyo. Mariana estaba en la última fila, cuaderno en el regazo, más por hábito que por esperanza. Ni siquiera sabía que esa tarde iba a reescribir el rumbo de su historia. Después de la charla, cuando la mayoría de las personas ya había salido, el Dr. Enrique se acercó a Mariana. No de manera clínica, no con esa postura de médico evaluando paciente, sino de una manera humana, casi desarmada. Había notado el cuaderno, había notado la forma en que ella anotaba todo con una atención que pocas personas tienen. Y entonces, sin que ella preguntara, comenzó a contar su propia historia. El burnout que casi destruyó su carrera. La época en que él, el médico que cuidaba a todos, no podía cuidarse ni a sí mismo. La sensación de haber construido una vida entera en el lugar equivocado y solo darse cuenta cuando el cuerpo entró en colapso. Mariana escuchó todo sin pestañear. Fue en esa conversación que el Dr. Enrique dijo una frase que Mariana anotó en el cuaderno con letras más grandes de lo normal, como si la mano supiera que aquello necesitaba más espacio. El secreto no está en la cura que buscas, sino en lo que construyes mientras convives con el dolor. Así de simple. Sin fórmula mágica, sin promesa de milagro, sin ese lenguaje inflado de coach que promete transformación en 7 días. Era una frase honesta, pesada y al mismo tiempo liberadora, porque le quitaba a Mariana la obligación de curarse para poder vivir y le devolvía el permiso de construir ahora, tal como era, con todo lo que tenía y con todo lo que cargaba. El segundo consejo que el Dr. Enrique dio esa tarde fue aún más directo al punto, y fue el que se convirtió en la llave que Mariana había buscado en todas esas puertas cerradas. La miró y dijo, no busques ser aceptada por el mercado. Busca servir a quien el mercado ignora. Esa frase cayó como un balde de agua fría en el mejor sentido posible. Porque Mariana había pasado meses tratando de convencer a empresas, ONGs e inversores de que era capaz, cuando en realidad ese nunca fue el camino. El camino era ir directamente a las personas que vivían lo mismo que ella vivía, que sentían lo mismo que ella sentía, y que el mercado tradicional de salud y bienestar simplemente no sabía cómo alcanzar. Mariana salió de esa charla diferente a como había entrado. No eufórica, no con un plan perfecto dibujado en la cabeza, sino con una claridad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Abrió el cuaderno esa noche y escribió una frase que resumía todo lo que había aprendido en esos años: el verdadero propósito nace donde el dolor encuentra la utilidad. Era la síntesis de Doña Teresa cosiendo con manos doloridas. Era la síntesis de los rechazos, de las crisis, de las noches difíciles. Era la síntesis de todo lo que había vivido desde aquella noche en el banco de plaza con el informe en la mano. Y por primera vez desde el diagnóstico, Mariana sintió que su historia no era un problema a resolver, era una misión a vivir. Pero entender el propósito es solo la mitad del camino. La otra mitad, la más difícil, la más concreta, la que exige que la persona deje de escribir en el cuaderno y comience a actuar en el mundo real, estaba por venir. Porque un giro filosófico sin acción es solo un pensamiento bonito. Y Mariana, que había aprendido tanto sobre resiliencia, sobre superación y sobre transformar dolor en lenguaje, estaba a punto de descubrir qué pasa cuando decides dejar de pedir permiso al mundo y comienzas a construir tu propio camino, incluso sin ninguna garantía de que va a funcionar. Hay un momento en la vida de algunas personas en que el miedo y el coraje ocupan exactamente el mismo espacio, al mismo tiempo, y la persona necesita elegir cuál de los dos va a conducir. Para Mariana, ese momento llegó en una mañana en que miró todo lo que tenía: un apartamento simple, un cuaderno lleno de anotaciones, una historia de dolor que el mundo todavía no había escuchado. Y tomó una decisión que la mayoría de las personas consideraría una locura. Vendió sus pertenencias. No las superficiales, no las cosas que ya no usaba, vendió cosas que importaban, para financiar el primer lote de un diario terapéutico que había desarrollado a lo largo de todos esos meses de anotaciones.
reflexiones y aprendizajes silenciosos. Era todo lo que tenía. Y apostó todo. El diario terapéutico de Mariana no era un producto común de salud y bienestar. Era una herramienta construida desde adentro, por alguien que había vivido cada página antes de escribirla. Cada sección había sido pensada no por una experta en diseño de producto, sino por una mujer que sabe lo que es despertar con miedo, que sabe lo que es necesitar organizar sus propios pensamientos cuando el cuerpo no colabora, que sabe lo que es buscar propósito de vida en un momento en que todo parece derrumbarse. Era la diferencia entre un producto hecho para personas con enfermedades crónicas y un producto hecho por una de ellas. Y esa diferencia, que parece sutil, es en realidad un abismo. Pero vender el producto era un desafío tan grande como crearlo. Mariana no tenía presupuesto para anuncios, no tenía influencia asociado, no tenía relaciones públicas. Lo que tenía era su propia historia y el coraje de contarla en voz alta. Fue entonces que cambió completamente de método. En vez de seguir tocando puertas de empresas e inversores pidiendo apoyo, abrió las redes sociales y comenzó a hablar. Sin filtro, sin guión, sin esa narrativa pulida y segura que la mayoría de las personas usa para protegerse del juicio. Contó el diagnóstico, contó los rechazos, contó las noches difíciles, contó a Doña Teresa, contó el cuaderno, y lo que pasó a continuación la sorprendió incluso a ella. Las personas se detuvieron a escuchar. Pacientes con enfermedades crónicas que nunca se habían sentido representados. Cuidadores agotados que finalmente encontraban a alguien que entendía el peso de lo que cargaban. Médicos que compartían el contenido con sus pacientes porque era exactamente lo que ellos no lograban expresar en palabras en el consultorio. La comunidad fue creciendo de manera orgánica, movida no por algoritmo, sino por identificación genuina. Y aquí es donde vive una de las enseñanzas más poderosas de la historia de Mariana: cuando sirves de verdad, cuando lo que ofreces nace de una experiencia real, las personas no necesitan ser convencidas, simplemente llegan. Claro que no fueron solo elogios. El mercado de salud y bienestar, que había ignorado a Mariana cuando pedía apoyo, ahora la veía, y parte de él no le gustó lo que vio. Fue llamada emprendedora de autoayuda barata, su trabajo fue ridiculizado por competidores que vendían soluciones milagrosas en empaques bonitos pero vacíos por dentro. ¿Y saben qué hizo Mariana con cada una de esas críticas? Las anotó en el cuaderno. No por amargura, sino porque cada ataque era una confirmación de que había tocado algo real, algo que incomodaba a quien estaba cómodo con el status quo. La crítica de quien tiene miedo de tu ascenso no es señal de debilidad, es señal de que estás en el camino correcto. Fue en ese momento que Mariana dio un paso más que nadie esperaba. Además del diario terapéutico, comenzó a ofrecer mentorías gratuitas para pacientes recién diagnosticados. No porque tuviera dinero de sobra, no lo tenía, sino porque había entendido, allá en esa conversación con el doctor Enrique, que servir viene antes de lucrar. Y fue exactamente esa decisión, aparentemente contraintuitiva, la que abrió las puertas que años de solicitudes formales no habían logrado abrir. Las alianzas llegaron de forma espontánea. Invitaciones a charlas, a entrevistas, a colaboraciones con clínicas y hospitales. Inversiones que había perseguido sin éxito simplemente aparecieron, porque cuando dejas de mendigar atención y comienzas a generar valor real, el mundo lo nota. Siempre lo nota. Pero la historia de Mariana todavía guardaba un capítulo que no esperaba, y que vendría de un lugar mucho más cercano que cualquier alianza profesional. Hay heridas que uno aprende a cargar en silencio porque nunca encontró las palabras correctas para hablar de ellas. Para Mariana, una de esas heridas tenía el rostro de su propia madre. Desde el diagnóstico de esclerosis múltiple, la relación entre las dos se había enfriado de una manera que ninguna de las dos podía explicar bien. No había habido pelea, no había habido traición, no había habido un momento específico de ruptura. Había habido ausencia. La madre de Mariana simplemente no sabía cómo estar cerca de una hija enferma sin derrumbarse, y entonces eligió, inconscientemente, el camino que parecía más seguro: el alejamiento. Es el tipo de abandono que duele más que el intencional, porque viene envuelto en amor que no sabe cómo expresarse. La vida, que tiene un sentido del timing peculiar, eligió el momento más inesperado para promover el reencuentro.
La madre de Mariana estaba en casa, en una tarde común, cuando se topó con una entrevista de podcast que había aparecido en su pantalla casi por casualidad. Una de esas coincidencias que uno mira después hacia atrás y no puede llamar de otra manera que destino. Allí estaba Mariana, hablando con una claridad y una madurez que la madre reconocía y al mismo tiempo no reconocía. Era la misma hija, y al mismo tiempo era alguien completamente diferente. Alguien que había atravesado un fuego que la madre había observado de lejos, con el corazón partido y sin saber cómo ayudar. La llamada que vino después fue una de las más silenciosas que Mariana había recibido. El teléfono sonó, ella atendió, y del otro lado había una respiración contenida, un silencio cargado de todo lo que no se había dicho en años. No había reclamos, no había explicación elaborada, no había el discurso que Mariana había ensayado mentalmente decenas de veces para ese momento. Solo había una voz temblorosa diciendo lo que necesitaba ser dicho: nunca dejé de creer en ti. Solo no sabía cómo estar cerca sin llorar. A veces, la frase más simple es la que lleva el mayor peso. Y a veces, escuchar esa frase en el momento correcto vale más que años de terapia. Mariana permaneció en silencio por algunos segundos después de escuchar eso. No de dolor, de reconocimiento. Porque había aprendido, a lo largo de todos esos años de diagnóstico, superación, caídas y nuevos comienzos, que las personas que nos aman no siempre saben cómo amarnos de la manera que necesitamos. Y que eso no las convierte en villanas, las convierte en humanas. La madre no se había alejado por falta de amor. Se había alejado por exceso de dolor y falta de herramientas para manejarlo. Y Mariana, que había construido toda una plataforma para ayudar a las personas a atravesar exactamente ese tipo de situación, lo sabía mejor que nadie. Esa noche, después de la llamada, Mariana abrió el cuaderno una vez más. Y escribió una frase que resumía lo que había sentido en ese reencuentro con su madre, una frase que después se convertiría en una de las más compartidas de toda su plataforma. El amor que nos falta en el peor momento es el combustible que nos mueve en el mejor. No era resentimiento, era alquimia. La capacidad de tomar un dolor, mirarlo de frente, y transformarlo en algo que alimenta en vez de consumir. Era la misma lección de Doña Teresa con las telas, era la misma lección del Dr. Enrique con el burnout: el dolor no tiene que desperdiciarse. Puede ser la materia prima de todo lo que aún vas a construir. El reencuentro con la madre no resolvió todo de una vez, porque la vida real no funciona así, y Mariana había aprendido a desconfiar de las resoluciones demasiado rápidas. Pero abrió una ventana que había permanecido cerrada por demasiado tiempo. Y más que eso, le recordó a Mariana algo que había olvidado en medio de tanto construir, crecer y servir, que detrás de toda misión emprendedora, detrás de toda plataforma, de todo producto y de toda charla, existe una persona. Una hija. Una mujer que también necesita ser acogida. Y curiosamente, fue justo cuando se permitió ser acogida por su madre que el universo le preparó la revelación más profunda de todo su camino, una que no vendría de una conversación, sino de una nota guardada entre papeles viejos. Existe un tipo de mensaje que llega demasiado tarde para ser respondido, pero en el momento justo para ser comprendido. Mariana estaba organizando una caja antigua de pertenencias, de esas que uno va empujando debajo de la cama o al fondo del armario porque no tiene el coraje de abrir, cuando encontró un sobre arrugado, con su nombre escrito a mano en una letra que reconoció de inmediato. Era del Dr. Carlito, su primer neurólogo, el médico que había dado el diagnóstico de esclerosis múltiple en aquella noche de 2008 que lo cambió todo. Un médico que había fallecido algunos años antes, sin que Mariana hubiera tenido la oportunidad de despedirse. Se quedó mirando el sobre durante mucho tiempo antes de abrirlo, como si supiera que lo que estaba adentro iba a cambiar algo dentro de ella. La carta no era larga. El Dr. Carlito nunca fue hombre de muchas palabras, era más del tipo que comunicaba con la mirada, con la presencia. Con esa manera tranquila de sentarse en la silla del consultorio que hacía que cualquier paciente se sintiera en buenas manos. Pero lo que estaba escrito en esa nota tenía el peso de un libro entero. El mensaje central era simple y devastador al mismo tiempo: tu enfermedad no es tu destino. Es tu perspectiva. Úsala antes de que ella te use a ti.
Mariana lo leyó una vez. Lo leyó de nuevo. Y entonces colocó la carta en su regazo y permaneció en silencio por un tiempo que no podría medir, porque algunas frases necesitan espacio para posarse de verdad. Lo que hizo que esa frase fuera tan poderosa no era su novedad, era el reconocimiento. Mariana se dio cuenta, en ese momento, de que había pasado años viviendo exactamente lo que el doctor Carlito había escrito, sin saber que estaba siguiendo una instrucción. Cada decisión que había tomado desde aquella noche en el banco de plaza, cada caída que había atravesado, cada aprendizaje con doña Teresa, cada conversación con el doctor Enrique, cada línea que había escrito en el cuaderno, todo había sido, de alguna manera, una respuesta a esa frase. Como si la carta hubiera sido enviada no para ser leída en ese momento, sino para ser reconocida después, cuando ella ya hubiera vivido lo suficiente para entender lo que estaba escrito. Fue entonces que Mariana escribió en el cuaderno una de las frases más importantes de todo su camino. Una frase que después estamparía la portada de su segundo diario terapéutico y sería repetida en decenas de charlas por toda América Latina: el verdadero emprendedor de impacto no es quien nunca enfermó, sino quien transformó la enfermedad en doctrina. Era la síntesis de todo. Era doña Teresa cosiendo con manos artríticas. Era el doctor Enrique dejando de lado el ego de la bata para sentarse en una ONG y escuchar. Era la madre llamando después de años de silencio con una frase temblorosa y honesta. Era el diagnóstico devastador de 2008 que, en vez de escribir el final de la historia, había escrito el prólogo de una misión que Mariana todavía estaba en medio de cumplir. La herencia que el doctor Carlito había dejado no era solo esa frase, era una forma de ver. La perspectiva como herramienta. El dolor como dato. La limitación no como obstáculo, sino como ángulo único de visión al que muy pocos tienen acceso. Mariana comenzó a entender que lo que la diferenciaba en el mercado de salud y bienestar no era el título que no tenía, no era la inversión que tardó años en llegar. No era la plataforma que había construido con tanto esfuerzo. Era lo que había vivido. Era la credibilidad que solo la experiencia real concede, esa que ningún curso, ninguna certificación y ningún currículum logra fabricar. Y con esa comprensión llegó también una responsabilidad. Porque cuando entiendes que tu dolor tiene valor, no a pesar de ser dolor, sino por eso, ya no puedes seguir tratándolo como vergüenza a esconder o debilidad a disfrazar. Necesitas hacer algo con él. Mariana cerró el cuaderno esa noche con una claridad que no sentía desde aquella decisión silenciosa en el banco de plaza en 2008. Solo que ahora era diferente, ahora sabía exactamente qué hacer con todo lo que había acumulado, aprendido y transformado a lo largo de todos esos años. Y lo que vendría a continuación ya no era intento, ya no era supervivencia, era construcción deliberada, a escala, con propósito y con método. El ascenso había comenzado. Hay una diferencia enorme entre crecer por casualidad y construir con intención. Mariana había pasado años aprendiendo, cayendo, levantándose y acumulando una sabiduría que el mercado tradicional no sabía cómo valorar, pero que las personas correctas reconocían de inmediato. Ahora, con el método claro en la cabeza y la misión clara en el corazón, dejó de actuar a la improvisación y comenzó a construir con arquitectura. El primer paso fue formalizar lo que llamaba internamente el método transformar dolor en propósito, un enfoque que había nacido en la práctica, probado en su propia piel, refinado en cada mentoría gratuita que había ofrecido a pacientes recién diagnosticados. No era teoría. Era campo. Y el campo, en el mundo real, vale más que cualquier metodología importada de un libro extranjero. El método de Mariana comenzó a llamar la atención de clínicas y hospitales que habían percibido algo que los números solos no podían capturar. Los pacientes que pasaban por su acompañamiento llegaban a los consultorios diferentes. Más comprometidos con su propio tratamiento, más dispuestos a enfrentar el diagnóstico de frente, menos consumidos por el miedo paralizante que suele acompañar a las enfermedades crónicas como la esclerosis múltiple. Los médicos no sabían exactamente lo que Mariana hacía, pero sabían que funcionaba. Y en el mundo de la salud, el resultado es el argumento más poderoso que existe. Las alianzas con clínicas y hospitales fueron formalizándose una a una,
cada una abriendo puertas a otras, en un efecto cascada que Mariana había soñado pero nunca había osado planificar en detalle. La plataforma de apoyo a pacientes crónicos que había intentado crear años antes, la que había sido rechazada por ONGs, ignorada por inversores y archivada por falta de apoyo, ahora resurgía completamente transformada. No como un proyecto pidiendo permiso, sino como un ecosistema que ya existía, ya funcionaba, y ya tenía una comunidad real detrás. Eran miles de usuarios, pacientes, cuidadores, familiares, profesionales de la salud, todos conectados por una experiencia común que el mercado tradicional de salud y bienestar había dejado de lado por demasiado tiempo. Mariana no había construido una startup. Había construido un movimiento. Y los movimientos, cuando nacen de dolor genuino y utilidad real, no necesitan campaña de marketing para crecer. Los medios comenzaron a notar. Invitaciones para entrevistas, podcast, artículos en portales de salud y emprendimiento fueron llegando con una frecuencia que Mariana tuvo que aprender a administrar. En cada aparición, contaba la historia sin filtro, el diagnóstico devastador, los despidos, los rechazos, Doña Teresa, el doctor Enrique, la carta del doctor Carlito. Y cuanto más la contaba, más personas se reconocían en ella. Fue llamada la emprendedora que enfermó para despertar, un título que recibía con una mezcla de orgullo y humildad. Porque sabía que detrás de cada historia de ascenso existe una cantidad de noches difíciles que los reflectores nunca iluminan. La vulnerabilidad estratégica que el doctor Enrique había mencionado en aquella tarde en la ONG se había convertido, en la práctica, en el mayor activo de comunicación que poseía. Pero había algo que Mariana nunca revelaba públicamente, y esa era quizás la decisión más sofisticada de todo su camino como emprendedora de impacto. Nunca mostraba cuánto todavía sufría. No por vanidad, no por miedo al juicio, sino porque había aprendido la diferencia entre vulnerabilidad que sirve y vulnerabilidad que consume. Compartir el dolor en el momento correcto, con el contexto correcto, para generar conexión y aprendizaje, eso es fortaleza. Exhibir el dolor como espectáculo, transformar el sufrimiento en contenido diario sin propósito, eso es desgaste. Mariana había entendido que la esclerosis múltiple todavía estaba allí, todavía cobraba sus precios en los días malos, todavía limitaba y desafiaba. Pero había aprendido a usar la enfermedad como perspectiva, no como personaje principal. El ecosistema que Mariana había construido, productos, comunidades, mentorías, alianzas, contenidos, era la materialización viva de todo lo que había aprendido desde aquella noche de 2008 en el banco de Plaza. Cada elemento había nacido de un dolor específico, de una brecha real, de una necesidad que había sentido en su propia piel antes de darse cuenta de que miles de otras personas sentían lo mismo. Y aquí es donde vive la enseñanza más profunda de su trayectoria: el mercado más poderoso no es el que descubres en una investigación, es el que descubres en ti mismo. Pero para contar todo eso de una vez, sin filtro y sin guión, Mariana todavía tenía un último escenario al que subir, y era el más importante de todos. Había algo diferente en ese auditorio. No era el tamaño, ya había sido más grande. No era la producción, ya había sido más elaborada. Era la mezcla de personas que estaban allí, sentadas una al lado de la otra en una combinación que rara vez ocurre en el mundo real. Jóvenes emprendedores de traje y zapatillas compartiendo filas con pacientes en sillas de ruedas, médicos con bata sentados al lado de cuidadores con ojeras profundas. Inversores de startups compartiendo el mismo espacio con personas que apenas tenían dinero para pagar el transporte hasta allí. Mariana miró ese público desde los bastidores y sintió algo que no sabía nombrar bien, no era nerviosismo, no era euforia. Era el peso sagrado de quien está a punto de entregar algo que tardó toda una vida en construir. Subió al escenario sin notas, sin teleprompter, sin ese guión ensayado que la mayoría de los conferencistas usa como escudo. Solo estaba ella, el micrófono, y 16 años de historia acumulada en el cuerpo. Comenzó desde el principio, la noche de 2008, el banco de Plaza, el informe en la mano, el silencio de la plaza vacía. Contó el despido del día siguiente, las puertas cerradas, Doña Teresa cosiendo con manos doloridas, el cuaderno que fue llenándose de frases que ella todavía no sabía que un día se convertirían en doctrina.
Contó las caídas sin romantizarlas, contó las crisis de fe sin transformarlas en victorias fáciles, contó los errores sin la narrativa pulida de quien ya sabe el final cuando está describiendo el medio. Y el público, que había entrado en ese auditorio con historias diferentes, fue uniéndose en silencio alrededor de una experiencia común, la de reconocer en la historia de Mariana algún fragmento de la propia historia. Fue en medio del discurso que reveló lo que llamó el secreto, no con dramatismo, no con esa pausa calculada de quien está interpretando una revelación, sino con la simplicidad de quien finalmente encontró las palabras correctas para algo que siempre supo pero nunca pudo decir de manera tan clara. La vida solo cobra sentido cuando dejamos de luchar contra quienes somos y comenzamos a construir con lo que tenemos. La frase atravesó el auditorio de una manera que Mariana no había previsto. No hubo aplauso inmediato, hubo silencio primero. El tipo de silencio que significa que algo aterrizó profundo, que tocó en un lugar que la mayoría de las personas pasa toda su vida tratando de proteger. Y entonces vinieron los aplausos, y junto con ellos, vinieron las lágrimas, no solo del público, sino de la propia Mariana, que se había prometido a sí misma que no iba a llorar y descubrió, una vez más, que hay promesas que uno se hace a sí mismo solo para romperlas en los momentos que más importan. Habló sobre legado. No el legado de quien acumula, sino el legado de quien transforma. Sentir antes de actuar, porque quien no siente lo que el otro siente no puede servir de verdad. Escuchar antes de resolver, porque la mayoría de los problemas que las personas presentan no es el problema real, y solo quien escucha con paciencia logra llegar a la raíz. Servir antes de lucrar, porque el dinero que llega antes del valor es frágil, pero el valor que llega antes del dinero construye impacto que dura. Eran 3 principios simples, directos, sin jerga de consultoría, pero que Mariana no había aprendido en ningún curso de emprendimiento. Los había aprendido en un taller improvisado, en una ONG en el centro de Sao Paulo, y en una caja de pertenencias viejas con un sobre arrugado adentro. Al final del discurso, pidió que proyectaran en la pantalla detrás de ella la frase que había escrito en el cuaderno aquella noche después de encontrar la carta del Dr. Carlito. La frase que se había convertido en el corazón de todo lo que construyó. La emprendedora que recibió un diagnóstico devastador descubrió que su mayor ventaja competitiva siempre fue el dolor que intentó esconder. El auditorio quedó en silencio otra vez. Y en ese silencio, Mariana miró al público y vio lo que había pasado 16 años construyendo, no una plataforma, no una marca, no un producto. Veía personas. Personas que habían llegado allí sintiéndose demasiado pequeñas para sus sueños o demasiado grandes para sus dolores, y que estaban saliendo de allí con una pregunta diferente dentro de ellas. Ya no ¿por qué me pasó esto a mí?, sino ¿qué hago con esto ahora? Y fue así como la chica que salió sola de un consultorio en 2008, con un informe en la mano y el mundo derrumbándose, se convirtió en la mujer que entró a un auditorio lleno y salió con la certeza de haber cumplido lo que se había prometido en aquella noche en el banco de plaza. No la promesa de curarse, nunca fue sobre eso. La promesa de no dejar que la enfermedad escribiera el final de la historia. Y no lo dejó. Tomó la pluma, atravesó cada capítulo difícil con la terquedad silenciosa de quien sabe que la historia todavía no ha terminado, y escribió un final que ningún diagnóstico, ningún rechazo y ninguna crisis de fe había podido prever. La moraleja que quedó, grabada en el corazón de cada persona que estaba en ese auditorio, era simple y devastadora al mismo tiempo: el verdadero propósito no nace a pesar de la enfermedad, nace por ella. Y quien aprende a transformar la limitación en lenguaje encuentra un mercado que el mundo entero todavía no sabe que necesita. Llegaste hasta aquí. Y si viste todo, desde aquella noche de 2008 en un banco de plaza en Sao Paulo hasta ese auditorio lleno años después, entonces ya sabes que esta historia nunca fue solo sobre Mariana. También fue sobre ti. Fue sobre cada vez que miraste una limitación tuya y pensaste que era el final, cuando en realidad podría ser el comienzo de algo que el mundo todavía no sabe que necesita. Fue sobre cada puerta cerrada que interpretaste como un rechazo, cuando tal vez solo era una redirección. Fue sobre cada dolor que intentaste esconder porque creías que te hacía más pequeño, cuando en realidad puede ser tu mayor ventaja competitiva.
Ahora necesito hacerte una pregunta directa y quiero que la respondas con honestidad, no para mí, sino para ti mismo. ¿Cuál es el dolor que estás cargando y todavía no has transformado en nada? ¿Cuál es la limitación que usas como excusa cuando en realidad podría ser tu diferencial? ¿Cuál es la historia que todavía no contaste porque crees que nadie quiere escucharla, cuando tal vez sea exactamente esa historia la que alguien por ahí necesita escuchar para tener el coraje de continuar? Porque Mariana no era especial en el sentido en que la mayoría de las personas usa esa palabra. Era especial porque decidió hacer algo con lo que tenía, y lo que tenía, al principio, era casi nada. El método que Mariana descubrió no es complicado, pero exige coraje. Sentir antes de actuar. Escuchar antes de resolver. Servir antes de lucrar. Transformar el dolor en lenguaje antes de transformarlo en producto. Son principios que parecen simples cuando los lees así, pero que la mayoría de las personas pasa toda su vida evitando porque exigen algo que el mundo moderno no enseña: vulnerabilidad con propósito. No la vulnerabilidad de quien se expone por atención, sino la de quien comparte lo que vivió porque sabe que aquello puede iluminar el camino de alguien que todavía está en la oscuridad. ¿Tienes ese tipo de historia dentro de ti? La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? Quiero que salgas de este video con una tarea. No una tarea grande, no una transformación completa de vida, solo una cosa pequeña y concreta. Toma un cuaderno, un bloc de notas, la aplicación del celular, da igual. Y escribe la respuesta a esta pregunta: ¿cuál es el dolor de mi vida que, si supiera transformar en utilidad, podría cambiar la vida de alguien? No necesita ser una respuesta elaborada. No necesita ser perfecta. Solo necesita ser honesta. Porque fue exactamente así como Mariana empezó, con un cuaderno simple, comprado en una papelería del barrio, lleno de frases que ella todavía no sabía que un día se convertirían en doctrina. Cuéntame aquí en los comentarios cuál fue el momento del video que más te tocó. ¿Fue la noche del diagnóstico? ¿Fue Doña Teresa cosiendo con manos doloridas? ¿Fue la frase del doctor Enrique, la carta del doctor Carlito, el reencuentro con la madre? Cuéntame, porque cada respuesta que dejes aquí es una prueba de que la historia de Mariana llegó a donde necesitaba llegar. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, que recibió un diagnóstico aterrador, que perdió el empleo, que está en crisis de fe, envíale este video ahora. No mañana, no después, ahora. Porque a veces el contenido correcto llega en el momento correcto, y tú puedes ser el canal por donde eso ocurre. Y por último, pero no menos importante, muy por el contrario. Si todavía no te suscribiste a este canal, este es el momento. Haz clic en el botón de suscripción ahora y activa la campanita de notificaciones, porque lo que viste hoy es solo el comienzo de lo que está por venir. Aquí no vas a encontrar contenido superficial, no vas a encontrar fórmulas fáciles, no vas a encontrar promesas vacías. Vas a encontrar historias reales, conocimiento profundo, y el tipo de conversación que te hace salir diferente a como entraste. Mariana transformó un diagnóstico devastador en misión emprendedora. ¿Y tú, qué vas a transformar?